Muy buenos días. Sí, es un gusto acompañarlos en este segundo seminario internacional de la gestión financiera estratégica en empresas de energía. Em, hemos recorrido un par de días muy interesantes en los cuales hemos estado explorando cada uno de los detalles alrededor de lo que implica para la industria, particularmente todos estos retos alrededor de transformación energética, lo que implica la innovación. Ayer precisamente también explorábamos todos esos elementos asociados a esta parte de transición energética y particularmente a los temas de ESG. Y pues hoy nos adentramos en este bloque número 4, en la administración del riesgo financiero y no financiero en un contexto volátil. Y ahí realmente lo que queremos es poderles compartir una perspectiva muy interesante que tenemos desde March y que venimos trabajando desde hace mucho tiempo con el Foro Económico Global alrededor de qué son esos elementos, cuál es ese panorama de riesgos que enfrentamos como sociedad global. Muy específicamente lo complementamos con una perspectiva de riesgos para hacer negocios y esto también tenemos que verlo dentro de un marco de todos estos elementos de disrupción, de cambios sísmicos que estamos viviendo en la industria. Entonces, por lo mismo, vamos a hacer un recorrido alrededor de los mismos en la siguiente media hora. Como les mencionaba, pues nosotros venimos desarrollando desde hace bastante años. Este es, de hecho, nuestra 17ª edición del Informe Global de Riesgo que preparamos para lo que era, pues, tradicionalmente todos los eneros, esta reunión en Davos, en la cual se reunían todos los diferentes influenciadores y líderes de gobierno y líderes empresarios para debatir y poder construir sobre una base totalmente objetiva cuáles eran estos elementos que nos podían entorpecer, seguir construyendo prosperidad para todos nosotros como sociedad global. La importancia, y acá quisiera devolverme para contarles un poco cuál es el origen de este informe. Siempre hemos preguntado en el Foro Económico cómo podríamos crear esa agenda objetiva libre de cualquier elemento subjetivo. Y encontramos que definitivamente lo que nos podría convocar a todos era pues aquellos riesgos o aquellos elementos que podrían ser disruptivos alrededor de todo lo que estamos construyendo alrededor de nuestra sociedad. Es por eso que encontramos que un informe global de riesgos nos permitía eso, concentrar en la agenda que se va a trabajar no solamente en la reunión, sino a su vez se convierte en el eje temático de lo que se trabaja durante todo el año. Para hacer esto, lo que hemos hecho es convocar más de 900 especialistas en riesgos alrededor del mundo, en los cuales nos comparten su perspectiva alrededor de riesgo sobre 37 riesgos acumulados en 5 ejes temáticos. Pero a su vez también encontramos que teníamos una afluencia de muchísimos ejecutivos, muchos de ustedes nos acompañan también en esta función, que participaban activamente y que también era importante tener esa percepción de cuáles eran o cuáles son los elementos que podrían entorpecer podrían entorpecer los objetivos de negocio en este corto, inmediato plazo. Entonces, por eso tenemos más de 12.300 ejecutivos que participan activamente y que nos comparten esa percepción de qué son los principales riesgos que tenemos que enfrentar como sociedad. El informe es bastante extenso, rico en conclusiones, en muchísimos detalles. Sin embargo, quiero traer algunos de las principales conclusiones que nos va a permitir complementar este panorama de cuáles son los retos para nosotros dentro de la industria para navegar
en este contorno. Lo primero es que si bien siempre nuestra perspectiva es como sociedad global de saber cuáles van a ser los principales riesgos que van a estar dominando la agenda en los siguientes 10 años, la siguiente década, no obstante, en pandemia entendimos que era importante poder tener una sensación de cuándo había mayor oportunidad de materialización de los mismos. Es por eso que estamos presentando un horizonte a 2 años, un horizonte de 3 a 5 años y un horizonte de 5 a 10 años. Y esto a su vez nos permite ejemplarizar un ejercicio que venimos trabajando hace muchísimo tiempo, y es que los riesgos no son aislados y muchos de ellos se convierten en un acelerador de otros y tienen múltiples interrelaciones. Y es así como cuando vemos cuáles son los riesgos que enfrentamos de 0 a 2 años, pues indudablemente son muchos de los derivados de toda esta situación, de toda la pandemia y los esfuerzos que tuvimos que realizar. Tenemos el número uno, indudablemente, pues el tema de los fenómenos meteorológicos extremos. Si bien en una primera etapa de la pandemia tuvimos como una pequeña reducción en el impacto y algo de frecuencia, pero pues nuevamente se ha retornado y desafortunadamente cada vez con mayor severidad. El segundo también fue muy relacionado a las situaciones coyunturales que pasaron durante la pandemia, particularmente muchos cambios disruptivos en muchas industrias. Se perdieron muchísimas fuentes de trabajo. Latinoamérica fuimos significativamente impactados y particularmente, inclusive en algunos sectores poblacionales donde habíamos trabajado profundamente, como en la representación de mujeres en el plano laboral formal, donde muchas de las industrias que fueron impactadas, como servicios, como turismo, pues fueron donde mayor presencia femenina teníamos en estas industrias, y muchos de estos puestos no han regresado. Otro también es muy similar, y fue lo que nos ocurrió con gente joven, personas menores a 25, 30 años, casi que han tenido que vivir 2 veces grandes crisis, involucrando pues la gran crisis financiera de finales del 2009, de las décadas anteriores, hace un par de décadas. Y cuando esto ocurrió, muchos de los cargos en los cuales estas personas estaban trabajando, pues al pasar a un mundo totalmente digital, se recurrió a tecnología, y muchas de estas responsabilidades pues fueron cubiertas a través de robots e inteligencia artificial. Y hoy que ya hemos retornado a un plano no virtual exclusivamente, en este mundo híbrido, pues muchas de estas puestos de trabajo pues no están retornando. Con lo cual, pues lo que ha generado, y particularmente también en la región, es una situación compleja desde la perspectiva de crisis de empleo y medios de vida, con una preocupación profunda que traíamos desde antes, veníamos diciéndolo: no hemos sido efectivos en las acciones contra el cambio climático, fracaso de acción contra el cambio climático, y lo anterior, toda esta conjunción más las situaciones pandémicas que evidenciaron muchas frustraciones sociales, pues lo que ha hecho es que se presente una erosión de la cohesión social muy profunda. Y por último, pues seguimos navegando con el tema de la pandemia. Aún no podemos considerarla que ya es 100% endémica a nivel global. Latinoamérica lo hemos hecho bastante bien a nivel de vacunas y demás, pero cuando uno mira muchos de los países con mayor reto de desarrollo, aún todavía la vacunación, el modelo de vacunación dista de estar en una perspectiva correcta. Estos que son los riesgos que todos consideramos que vamos a estar navegando durante este año y el próximo, pues continuaban de 3 a 5 años, básicamente los mismos, pero se le involucra a uno, y debo decirle hoy que estamos viendo más inmediato esta materialización de riesgo, y específicamente son crisis de endeudamiento en grandes economías, y no solamente en grandes economías, sino también en economías emergentes. Los esfuerzos de los gobiernos fueron enormes, y de las empresas para lo que fueron los 2 años de pandemia, y de cara a esto también con unos efectos severos que tendríamos en la región, y particularmente para financiación de ciertos proyectos de capital, y con todos los efectos derivados que tiene. Y ya en un horizonte de 5 a 10 años,
pues indudablemente la preocupación está alrededor de la salud del planeta. Entonces, a todos los temas anteriores, pues se le suma el tema de pérdida de biodiversidad, la crisis de recursos naturales y particularmente los daños medioambientales causados por los seres humanos. En este panorama, algo que es interesante también compartir fue que hicimos un ejercicio para saber qué tan preparados estábamos o cómo habíamos construido resiliencia para muchos de estos riesgos emergentes. Y fue así como ustedes pueden observar: inteligencia artificial, inclusive desinformación y ataques cibernéticos, de refugiados. Indudablemente son áreas en las cuales estamos o en un elemento no iniciado o realmente en unos pasos totalmente iniciales y pues es una realidad que se nos ha materializado, particularmente las que tienen que ver con tecnología e inclusive algunos otros riesgos totalmente disruptivos. Dentro de esta búsqueda de este panorama de riesgos que les compartía, pues lo que buscamos fue también ver cómo se materializaban a través de 4 ejes temáticos, buscando también poner sobre la mesa para todos algunos temas complementarios y particularmente algunos que no necesariamente están definidos actualmente. El primero es uno que para la industria particularmente tiene un efecto muy importante y lo hemos denominado navegando por la transición climática. Navegando por la transición climática, disculpen, navegando por la transición climática, realmente está claro que, y tuvimos una reunión del COP antes cuando estaba generando el informe, fue la de Glasgow, una reunión plural en la cual participaron muchos gobiernos, en las cuales algunos gobiernos que no habían demostrado su compromiso, pues ya tenemos mayor adherencia, más de 100 países en adherencia. No obstante, estos compromisos en su materialización y ya para elevarlos a nivel de leyes en cada uno de los países y los elementos de asignación presupuestal, etcétera, todavía dista muchísimo. Por otro lado, también algo que nos quedó claro y pese a que, como les decía, eso fueron principalmente los resultados del COP, también está claro que unos grandes actores que tienen un efecto significativo, unos países que tienen un efecto absolutamente significativo dentro de todo el tema de contribución para gases de efecto invernadero, todavía no están dentro de los compromisos y por su parte las organizaciones también presentaban interés. Sin embargo, las definiciones que tomaban de cómo hacer esta transición climática, pues realmente cada una tenía diferentes objetivos y tiempos y diferentes establecimientos. Algo que nos quedó absolutamente claro es que una búsqueda de descarbonización energética inmediata no se va a dar. Son demasiadas las implicancias, hay muchísimas economías y más como les compartí anteriormente, en un año o en unos años tan retadores posteriores a la pandemia, con situaciones alrededor de inflación, con situaciones alrededor de deuda y con todos estos temas de cadena disruptiva que adicionalmente hacía que esa búsqueda pasar en muy corto plazo a descarbonización, pues no se va a dar. Con lo cual, y por eso lo denominamos navegando por la transición climática, lo que vamos a tener es una convergencia de diferentes caminos y es más un cáliz de diferentes objetivos, pero no necesariamente estamos estableciendo un modelo de construcción conjunta, que a su vez era lo que marcábamos desde antes, con una llamada a decir que pues no había cierto fracaso, un riesgo sobre fracaso sobre las acciones climáticas.
Y la realidad es que en este momento tenemos caminos totalmente dispersos. El segundo es, lo denominamos protegiendo los desarrollos digitales, y proteger los desarrollos digitales no era exclusivamente, siempre tenemos claro de que en este momento tenemos un aceleramiento de la exposición cyber, tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para pasar a este tema digital. Sin embargo, no es únicamente de exposición cyber y los aceleramientos de algunos ataques, sino que hay temas también muy complejos detrás. Tuvimos para pasar este mundo virtual, que en este momento tenemos un híbrido y muchos de los temas llegaron para quedarse, pues lo que tuvimos que hacer es adoptar una serie de tecnologías que no necesariamente eran nativas para nuestros ecosistemas tecnológicos. Inclusive adoptamos algunas otras tecnologías que no necesariamente teníamos o tenemos toda la información de su estabilidad y escalabilidad. Y adicionalmente también, pues con este aceleramiento hay muchas normas y regulaciones que no necesariamente están adaptadas a nuestra nueva realidad. Entonces, queríamos poner también en consideración que esta perspectiva de riesgo cyber, que es una realidad enorme, pues no está limitada solamente a eso, sino que hay otros elementos que hay que terminar de estructurar para que efectivamente se dé toda esta transición que estamos viviendo a este mundo cada vez con mayor injerencia virtual, y por eso lo denominábamos protegiendo los desarrollos digitales. El tercero es indudablemente atravesando las fronteras más difíciles. Latinoamérica, Centroamérica ha sido escenario de migraciones significativas por diferentes razones. En algunos casos son temas de seguridad, temas de violencia, inclusive el tema del cambio climático también está haciendo que grandes poblaciones, pues sus medios de subsistencia, al haber modificaciones significativas alrededor de los planes de lluvias o sequía, pues han tenido que buscar otros sitios, o simplemente el deseo también de tener una mejor calidad de vida, pues lo que ha hecho es que se den grandes migraciones y estamos hablando de desplazamientos masivos. Sin embargo, esto, que es una realidad, no es que exclusivamente la tengamos en el último año, pues esto va de la mano con algo muy complejo, y es que ha habido un resurgimiento de sentimientos nacionalistas, los gobiernos hacen esfuerzo importante para mantener el tema de pandemia, las arcas del fisco no están en su mejor momento, y esto lo que ha hecho es que esta migración cruce con un resurgimiento de cierre de fronteras, con lo cual tenemos una cantidad de población que está desplazada y pues no puede ir ni para un lado ni para el otro, con lo cual, por eso lo denominábamos atravesando las fronteras. Muy más difícil, y tiene un efecto también económico en las fuerzas laborales, las cuales nos han cambiado, digamos, el mapa de forma importante. Y el último, que si bien suena como si estuviéramos planteando un tema, digamos, de ciencia ficción, anticiparse a los encuentros espaciales en el espacio, no es exclusivamente por otra civilización, inteligencia y demás, sino específicamente ustedes han visto que hay una proliferación de búsqueda de nuevos escenarios, de búsqueda nuevamente, de explorar otros mundos. Nuevamente estamos en la Luna, exploración a Marte, otra serie de planetas. Pero más allá de eso es que comienzan a surgir varias preguntas importantes frente al mismo, como de quién van a ser todos los recursos naturales de cada uno de esos planetas. No hay ninguna regulación sobre el mismo. Ya tenemos toda una situación sobre órbita geoestacionaria. Y lo que es cierto es que necesitamos anticiparnos, porque lo mismo que en realidad virtual se nos convirtió en una realidad. Lo anterior, como les decía, es una visión alrededor de los riesgos que tenemos como sociedad global,
pero esto lo enriquecimos con la perspectiva que ustedes también nos compartieron, muchos de ustedes, que son cuáles son los riesgos para hacer negocio, cuál es el panorama en este futuro inmediato, los 10 principales, un cáliz de diferentes riesgos en diferentes dimensiones, sociales, económicos, tenemos varios, también ambientales. Y pues si uno mirara los tres primeros, entre crisis de empleo, estancamiento económico prolongado y crisis de endeudamiento, en alguna forma lo que estamos diciendo es que los tres son derivados de esta situación pandémica en que estamos pues, resurgiendo. También tenemos que ver que los resultados tenemos o un riesgo principal por desigualdad digital. Vamos a explorar un poco más de detalle en la siguiente, nos permita evidenciar en el siguiente slide que nos permite evidenciarlos mal, pero indudablemente el tema tecnológico está. Y lo otro es que los temas económicos van de la mano con los temas ambientales. Miren ustedes que cada uno son tres principales. Y acá no estamos hablando de temas ambientales desde la perspectiva como sociedad, sino para hacer negocios. Las afectaciones cada vez son más severas y los costos que estamos teniendo por esta situación climática. Miren ustedes que les mencionaba, cuando hacemos una división entre economías avanzadas y mercados emergentes, muy interesante, porque las perspectivas de riesgo son totalmente, no opuestas, pero tienen diferentes niveles de prioridades. En economías avanzadas, miren ustedes, que está muy concentrado en temas totalmente económicos. Me atreví en esta oportunidad a que no pusiéramos los top 5, sino los top 6. Les voy a explicar por qué. Y en mercados emergentes, miren ustedes que tenemos una gran combinación, no exclusivamente económicos, tenemos temas sociales, inclusive de gobierno, como el colapso del Estado. Pero les mencionaba que incluimos el sexo, particularmente para que miremos la diferencia en perspectivas. En mercados emergentes, la preocupación es la desigualdad digital que está manifestada en el acceso digital, mientras que en economías avanzadas la realidad es que ellos ya tienen toda esta tecnología y su preocupación profunda son fallas en las medidas de seguridad cibernética. Que si lo llevamos a la industria, también tenemos de que una industria con un nivel de responsabilidad y también de elementos de tecnología relacionados, como la industria de energía, pues tenemos la misma situación entre el acceso y darle mantenimiento a la ciberseguridad. En el caso de América Latina, tenemos también estancamiento económico prolongado, fracaso de acción climática, tenemos una ecuación que no funciona muy bien, para nada bien en la región. Nosotros sí tenemos una lectura de cuánto contribuimos en los gases de efecto invernadero frente a los efectos sobre el cambio climático. Nuestra ecuación es totalmente deficitaria. Y inclusive cuando lo miramos dentro ya de un plano para lo que tenemos en Centroamérica y en algunas de las regiones, miren ustedes que comienzan a aparecer algunas situaciones y particularmente el tema de colapso estatal, en los cuales tengo que mencionarlo. Este colapso estatal tiene una caracterización y es una definición que es como la incapacidad para que el Estado pueda cumplir con sus roles y responsabilidades de manera correcta. Un panorama retador y nuevamente traigo a ustedes de que está en la magnitud de la urgencia de estos riesgos, que el tema tecnológico queda en el siguiente grupo de riesgos. ¿Qué nos trae eso? Y es bastante interesante también para mirarlo. Hay algunas sorpresas que vienen y eso nos permite tener unas lecciones aprendidas y unos retos que aún se mantienen. Todavía del 2021 aprendimos del tema de las variantes para el virus, en los cuales tiene efectos severos aún. Al principio de este año tuvimos Omicron y seguimos todavía con algunas mutaciones bastante aceleradas. El tema de limitación de acceso a las vacunas, como les decía, Latinoamérica lo hemos hecho bien, pero pues, a nivel global todavía dista. Menos si tomáramos las 15 naciones más
más pobres del mundo, en esas naciones, el plano completo de vacunas para la población más vulnerable, quiere decir superior a 50 con comorbilidades, estaba por debajo del 25%, con lo cual pues, dista de que estemos con este acceso. Curiosamente, también se presenta la reticencia a vacunas en economías desarrolladas pues batallamos, y sobre todo también en Latinoamérica, reducción de fuentes de empleo en algunos sectores y demás, y que eso va en contrapunta en economías desarrolladas en las cuales lo que ha habido es unos movimientos significativos alrededor de nuevas preferencias de opciones laborales y retiros anticipados también que se están presentando. Los mercados de capitales tuvieron cierta estabilidad, con lo cual habían como retos de dónde hacer las localizaciones para algunos de los fondos, una masiva disrupción de la cadena de abastecimiento, incluyendo logística, que este año aún más se ha acelerado, y específicamente la velocidad y magnitud del incremento de la inflación, especialmente Q4 y pues ni hablar de este primer semestre. Retos hacia adelante y todavía posibles variantes sobre las vacunas, y muy importante la crisis de los sistemas de salud, y puede ser por sobrecalentamiento, propósito. ¿Qué quiere decir esto? Pues grandes inversiones, grandes temas durante 2 años para mantener pues todo lo que debíamos hacer durante pandemia, pero a su vez lo que ha surgido son una nueva serie de enfermedades derivadas que no necesariamente los sistemas de salud están preparados, caso como enfermedades mentales donde pues, hay un aceleramiento importante. Crisis por la inflación, incremento de la pobreza, con un impacto significativo también en temas de educación, inclusive con algunos matices de género alrededor de las responsabilidades de mujer y los cambios que se dieron sobre pandemia. Absolutos retos fiscales en la mayoría de las economías emergentes. Y por último, algo que estamos viviendo, radicalización de posiciones políticas y sociales. Entonces, también un elemento bastante interesante. Todo esto que vemos en panorama de riesgos, pues, dentro de la industria lo tenemos que involucrar o estructurar alrededor de ciertos cambios sísmicos que estamos teniendo. El primero es, indudablemente, estamos navegando en la demanda y oferta de energía. Todos los nuevos modelos, pues lo que está es redibujando los mismos, y particularmente lo que estamos es estructurando cómo va a ser ese comportamiento, involucrando también pues todas estas expectativas alrededor de responsabilidad con medio ambiente. Si algo nos enseñó la pandemia es la urgencia de construir resiliencia, y particularmente con todos los temas geopolíticos, sociales y económicos que les mencionaba, pues la industria de energía es una industria estratégica, es una industria clave para las naciones, con lo cual a su vez también se hace excesivamente vulnerable, y por eso la responsabilidad de construir resiliencia sobre el mismo y dentro de todos estos marcos que estamos haciendo y la transformación es otro de los cambios disruptivos. Indudablemente es necesario decodificar la capacidad financiera dentro de la industria, particularmente para todos estos proyectos de energías renovables, con unas características de capitales preferenciales, porque no es solamente responsabilidad de la industria, no es solamente las oportunidades de negocio, sino todo lo que involucra. Redefiniendo el mapa geopolítico en energía, claramente con China, y en la capacidad también de manufactura de muchos de los elementos para energía limpia. Tenemos un nuevo panorama totalmente nuevo. Y por último, fortaleciendo las políticas de regulaciones, donde frente a todos estos cambios también tienen que estar adaptadas todas estas normas, y principalmente para adopción de transición climática. Por último, y ya para cerrar, les quería comentar algo que fue una pregunta muy interesante que hicimos cerrando con todos los equipos, porque
panorama de riesgos fue bastante ácido y les preguntamos una primera perspectiva de cómo sentían la sensibilidad, cómo sentían para este año 2022. Y mire ustedes que más del 84% nos dijeron que estaban entre inquietos y preocupados. Y eso que hemos tenido un buen cierre, un cuarto Q del 2021 bastante interesante. Y eso nos causaba impresión. Entonces quisimos pues explorar un poco más y le preguntamos cómo veía el horizonte a 3 años. Y miren ustedes que acá nos dieron respuesta porque estábamos entre preocupados e inquietos, y es porque más del 41% considera de que pues, hay una altísima volatilidad, y específicamente un 38% considera que hay trayectorias fracturadas. Trayectorias fracturadas quiere decir que hay demasiados temas disruptivos sobre la mesa. Con lo cual, por eso el panorama de riesgo y la responsabilidad que tenemos de cómo habilitar esto dentro de toda nuestra estructura de operación para la industria es absolutamente clave, y es lo que va a permitir que continuemos en esta senda de crecimiento, construcción de prosperidad para todas las organizaciones. Les agradezco muchísimo habernos acompañado, y disponible para cualquier inquietud cuando tengamos más adelante el espacio.